para necesitamos que el Evangelio pueda venir a nuestra vida. Entonces, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 3, de los versículos 22 hasta el versículo 24. Romanos 3, del 22 al 24. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Sigo leyendo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A la temática de hoy le hemos puesto un título, y el título que le hemos dado es, para aquellos que toman nota, anote usted ahí, para aquellos que toman nota: el hombre es justificado por medio de la fe. El hombre es justificado por medio de la fe. Y queremos ver y queremos pensar qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 3, de los versículos 22 al 24. Queremos que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra vida revelación, pueda traer entendimiento, pueda traer una comprensión sobrenatural de lo que dice el texto bíblico. Como lo hemos dicho en otros momentos, queridos hermanos, queridos amigos, no necesitamos tener solamente conocimiento intelectual. De bien poco sirve aquello. Necesitamos que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos, el mismo Espíritu que vino y que inspiró la palabra de Dios en sus corazones y que después fue traspasada a la tinta y al papel, ese mismo Espíritu venga hoy día y revele lo que Él inspiró a los escritores bíblicos, lo revele a nuestra vida. Esto es lo que entendemos por revelación. Esto es lo que entendemos por la manifestación de Dios dándose a conocer. Vamos a conocer al Señor no cuando usted y yo hagamos muchas cosas por conocerlo. Los que van a conocer al Señor van a ser aquellos a quien Dios mismo, en su voluntad y en su gracia soberana, se les revele. La revelación no es el hombre buscando a Dios. La revelación no es el hombre estudiando a Dios. La revelación bíblica no es el hombre tratando de conocer a Dios. La revelación bíblica, en términos bíblicos, es Dios manifestándose al hombre. Es la verdad de Dios viniendo por gracia a la vida del ser humano. Y el apóstol Pablo acá en Romanos 3:22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Vamos a decir algunas cosas. Yo tengo un pauteo acá que queremos ir conversando. Y yo espero de verdad que mientras vamos compartiendo, la gracia de Cristo sea tan buena, tan bondadosa, tan benigna como lo es siempre. Y podamos ser expuestos al espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios tiene dos expresiones. Se manifiesta de dos formas, viene donde el ser humano de dos formas. La justicia de Dios viene como una expresión de juicio, porque la Biblia enseña categóricamente que todos los hombres, sin excepción alguna, están bajo el juicio de Dios. Ahora, todos los hombres no saben esto, porque lamentablemente en su condición de tinieblas, en su condición separada de Dios, los seres humanos están vedados. Hay una venda en su entendimiento que les impide y que no los deja ver con claridad ni la obra de la cruz, ni la transversalidad de la muerte de Cristo, ni su propia condición delante de Dios.
Aparte de eso, estamos totalmente permeados por el humanismo y el sofismo. Y el humanismo le ha dicho al ser humano que el ser humano vale, que el ser humano es importante, que el ser humano es apetecible por Dios, que el ser humano, Dios lo necesita. Y el humanismo ha puesto al ser humano en el centro del asunto. Y lamentablemente el escenario es otro. El escenario bíblico nos muestra a Cristo en el centro de todas las cosas. El escenario bíblico nos muestra la cruz de Cristo, el evangelio de la cruz en el centro de todas las cosas. El escenario bíblico nos muestra a un hombre totalmente separado de Dios, a un hombre lejos de Dios y a un hombre que está bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando acá el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 3, en el versículo 22, nos empieza a hablar de esta justicia de Dios, antes de entrar en el versículo, necesitamos hacer esta aclaración. Cuando hablamos de la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios se manifiesta en dos expresiones. ¿Cuáles son estas dos expresiones? Primero, como una expresión de juicio. Todo hombre está bajo el juicio de Dios. Y todo hombre está bajo el juicio de Dios por todo lo que dije anteriormente, más un elemento que es sumamente importante. Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Esto significa que el ser humano es un delincuente, porque ha delinquido contra la palabra de Dios, contra la ley santa y recta de Dios. Por lo tanto, el juez justo ha puesto a este hombre que es un delincuente, a este ser humano que es un delincuente porque ha delinquido contra la ley de Dios, y lo ha puesto bajo el juicio de Dios. Y el ser humano necesita entender esto. Y probablemente usted, si no es cristiano, y está viendo este video o está oyendo el audio a través de la onda radial, usted le va a molestar lo que yo estoy diciendo. Pero mi intención no es molestarlo. Mi intención es que usted pueda conocer la verdad bíblica. Mi intención es que usted pueda conocer lo que Cristo dice realmente de la condición del ser humano. Porque mientras estemos engañados en la condición real en la cual se encuentra el ser humano, estaremos engañados también con respecto a la solución, a la problemática existencial que tiene y que ha tenido y que seguirá teniendo hasta el último día de esta creación, el ser humano. La otra expresión de la justicia de Dios es la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? Es la rectitud de Cristo, es la justicia de Cristo, que allá en la muerte, en la cruz del Calvario, se produjo un glorioso intercambio, se produjo un acto legal, donde Cristo fue tratado como el ser humano tenía que ser tratado por Dios, como un pecador, como alguien que ha pecado contra Dios, porque Él tomó nuestro lugar, porque Él murió una muerte vicaria. Y nosotros en la cruz, por medio de la instrumentalidad de la fe, mirando la obra de la cruz, hemos sido tratados, solamente aquellos que creen en la obra de Cristo, hemos sido tratados como Cristo es tratado. Se nos ha imputado la justicia de Cristo en nosotros por medio de la fe. Así como se ha imputado nuestra pecaminosidad y nuestra carga de pecado sobre el cuerpo de Cristo, de la misma forma se ha imputado sobre nosotros la justicia de Cristo. Ahora, con respecto a esta justicia imputada de Cristo, es que queremos hablar porque Pablo nos está diciendo, y quiero volver a leer Romanos 3:22, que dice, la justicia de Dios, o sea, la justicia imputada, la expresión de la justicia imputada, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Esta justicia imputada, esta justicia de Dios, solo puede ser obtenida por medio de la fe. Es lo primero que vamos a decir. Esta rectitud de Dios, que el ser humano no tiene. Porque yo tengo que mencionarte algo más, querido amigo, querido hermano. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, 2 puntos. No hay justo, ni aún uno. ¿Qué significa esto? Que de los millones y millones de seres humanos que han pisado la tierra, y los millones y millones de seres humanos que hoy día pisan la tierra, desde la óptica de Dios, desde la mirada de Dios, no importa qué tan intachable usted crea que es,
No importa qué tan irreprochable usted crea que es. No importa qué tan excelente sea su conducta moral. Desde la mirada absoluta de Dios, porque el Dios de la Biblia es un Dios absoluto, no es un Dios relativo. Desde la mirada absoluta de Dios, no hay justo, ni aún uno. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo, ni aún uno. Entonces, esta justicia de Dios puede ser obtenida por medio de la fe en la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. Es imposible otro camino, no existe otra forma. La justicia de la que está hablando el apóstol Pablo no va a venir al ser humano por otro camino o por otro conducto. La justicia bíblica, la justicia imputada de Cristo, va a venir al ser humano o puede ser obtenida por el ser humano por medio de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la obra vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Fe en la obra de Cristo en esa cruenta cruz. Solo la fe, y nada más que la fe, puede abrir la puerta de acceso a esa justicia. Porque el ser humano no tiene acceso a la justicia de Dios. Y no tiene acceso porque es totalmente injusto. No hay rectitud en el ser humano, no hay perfección alguna en el ser humano. No existe ningún ser humano que en todo sea realmente justo y que en todo ande en rectitud. Aunque tú hagas todos los intentos disciplinarios, aunque tú pongas todas tus fuerzas en vivir una vida altamente correcta, no existe ningún ser humano que pueda vivir en las altas esferas éticas de Dios. Ninguno. Por eso es que desde la verdad absoluta, desde la mirada absoluta de Dios, Dios viene y dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo, ni aún uno. No existe ninguno que pueda gozar de esta justicia. Ahora, les decía yo recién que solo la fe abre la puerta de esta justicia para que el hombre llegue y tenga acceso a la justicia de Dios. Esta justicia de Dios viene solamente por medio de la fe en Jesucristo, no viene de otra forma. Ahora, esta justicia de Dios, si lo vemos y lo vamos a ver en el versículo más adelante, en el versículo 24, el apóstol Pablo lo dice. Esta justicia de Dios no es otra cosa que un don de la gracia de Dios. La gracia, la charis de Dios, este favor inmerecido de Dios al hombre, nos ofrece un abanico extraordinario de riqueza espiritual. La gracia de Dios, cuando llega a la vida de un hombre, provee de todos los recursos del reino de Dios que el hombre necesita. Ahora, querido hermano, querido amigo, dentro de esos recursos está la justicia imputada. Está esta rectitud que el hombre no tiene y que solo se encuentra en la persona de Cristo. Y es la gracia, la justicia de Dios, viene a la vida del hombre como un don, pero como un don de la gracia, como algo que la misma gracia otorga, como algo que la misma gracia viene y nos da. Yo quiero leer lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 8 y versículo 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra de Dios tenemos que entenderla como regalo, como una dádiva. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero volver a leer. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie
se gloríe. En otras palabras, junto con la manifestación de la gracia, junto con esta gracia que se manifiesta al ser humano cuando el Evangelio de Cristo es predicado. Porque el hombre está en tinieblas. Y este hombre que está en tinieblas, este ser humano que se encuentra en tinieblas, separado de Dios, no quiere oír a Dios, no quiere estar bien con Dios, no le interesan las cosas de Dios. Solamente le preocupa su ego, su vida egocéntrica, sus problemas, su mundo, su familia, su futuro, sus metas, sus proyectos. Y Dios no entra ahí. Y cuando llega a entrar, Dios va a entrar solamente como una especie de fetiche, como una especie de amuleto en medio de la crisis. El ser humano en tinieblas no está interesado en Dios de ninguna manera. No puede hacer la voluntad de Dios, dice Romanos, y tampoco quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gracia de Dios viene a donde este hombre, esta gracia siempre vendrá por medio de la predicación del Evangelio. Y esta gracia, cuando se manifiesta sobre la vida de un hombre, aparece otro de los recursos que la gracia provee, que es la fe. Y la fe es provista como un instrumento. Por eso es que yo hablo de la instrumentalidad de la fe. Es provista como un instrumento para alcanzar la salvación. Pero esta fe no llega en paralelo o no llega de forma accidental a la vida del ser humano. Esta fe viene dada por medio de la gracia. Es un recurso de la gracia. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Entonces, ambas cosas, tanto la gracia como la fe, son un don divino. Yo quiero volver a leer el texto. Dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. El instrumento es la fe. Pero la fe viene con la gracia. Y esto no de vosotros. ¿A qué se refiere el texto cuando dice y esto? Se refiere a la gracia y la fe. A todo este mecanismo llamado evangelio. A todo este mecanismo que Cristo ha establecido. A todo lo que tiene que ver con la redención de Cristo. Con la redención, con la obra redentora de Cristo. Esto no es de vosotros, la gracia y la fe, pues es don de Dios, pues es regalo de Dios, pues es una dádiva de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tiene que quedarnos claro que la fe es el medio, la fe es el medio por el cual podemos alcanzar la salvación, pero nunca es la causa. La causa es Cristo. Somos salvos por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No somos salvos por la fe. Somos justificados por medio de la fe, pero por medio de la fe, porque la fe es el instrumento. La fe es el instrumento, pero nunca será la causa de la salvación. No hay ningún texto bíblico que diga que somos salvos a causa de la fe. Los textos que Pablo usa, que están en los escritos bíblicos, nos dicen que somos salvos por medio de la fe. El Evangelio presenta la fe como un instrumento para alcanzar la salvación. Ahora yo estoy muy consciente de que hay muchos por ahí que en su afán de argumentar, y perdonen que lo diga de esta manera, pero en su afán humanista, afirman que la fe tiene como dos partes, por decirlo de alguna manera, como que está compuesta de dos elementos. Por un lado, la parte de Dios, y por otro lado, la parte del hombre. Por un lado, la parte de Dios que viene con la gracia, y por otro lado, la parte del hombre que es la fe. Muchos enseñan esto, que Dios pone la gracia para salvarnos, pero que el hombre pone la fe. Pero insistimos, el apóstol Pablo está siendo muy claro en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, ambas cosas, la gracia y la fe, es un don de Dios.
No existe una fe inherente al ser humano. Todo aquello que el ser humano hoy día considera fe no es más que una creencia, no es más que una fe intelectual, no es más que una fe histórica inclusive, de acumulación de eventos, de acumulación de conocimientos de ciertos eventos, de ciertos hitos. Pero la fe salvífica, la fe bíblica, es un don de Dios. Viene dada por Dios. Nadie tiene esa fe. Esa fe tiene que ser provista por medio el evangelio. Cuando el evangelio es predicado, la gracia se manifiesta y la gracia nos provee de este recurso. Así como nos provee de la justicia de Cristo, un recurso del reino, también nos provee de la fe. De la fe. Ahora, este es el milagro de la revelación. Cuando Dios está revelando a un hombre, todo este abanico de recursos de la gracia vienen y se manifiestan sobre el hombre, pero no están en el hombre. No están en el hombre. Por eso tenemos que entenderlo de forma clara. La fe tanto en el momento que el hombre cree en Jesucristo, en el inicio de su vida cristiana, allá en el génesis de su vida cristiana, cuando el hombre es alcanzado y es arrastrado de tinieblas a luz, cuando el hombre es arrastrado de tinieblas a luz por medio de la fe en la obra de Cristo, esa fe depende enteramente de Dios. Y en todo el transcurso de su vida cristiana, en el proceso de santificación, esa misma fe sigue actuando en su vida y depende enteramente de Dios. Es Dios el que sigue proveyendo fe por medio de la revelación del Evangelio, por medio de la revelación de Cristo, por medio del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, como lo dice Efesios 1, del 16 al 18. No podemos perder de vista esto. Entonces, la fe es un don de Dios. Está incluida en esta conceptualización de don de Dios. De don de Dios. La fe, entonces, la fe inicial, la fe que justifica al hombre, depende enteramente de Dios, y la fe que santifica al cristiano en su proceso caminando detrás de Cristo depende enteramente de Dios. Y hermano, y tiene que ser así, porque el texto sigue avanzando y dice, el de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, sigue avanzando y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Tiene que ser por fe. Ahora, si la fe fuese del ser humano, el hombre se gloriaría en esa fe. Y este es el problema, que los que creen aquello justamente se glorían en esa fe. Y la voluntad de Dios es que nadie se gloríe en la salvación, nadie se gloríe en la justificación, nadie se gloríe en la santificación, porque tanto la justificación y la santificación, la salvación completa de comienzo a fin, son obra o son el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nos tiene que quedar claro que la fe es el instrumento, es el medio que Dios ha provisto para que el hombre pueda alcanzar la salvación. La fe es eso. Es el instrumento que Dios ha provisto como un don, como una dádiva, como un hermoso regalo, para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Sin esa fe, el hombre jamás sería justificado. Yo te recuerdo que el título de la temática de hoy es: el hombre es justificado por medio de la fe. Cuando hablamos de esta fe salvífica, de esta fe que justifica, de esta fe que salva, de esta fe que nos permite ver la transversalidad, lo determinante y lo trascendental de la obra de Cristo, tenemos que entender entonces que esta fe es una... A ver, esta fe, en términos prácticos, para que podamos comprender, para aterrizar un poco esta cantidad de conceptos que he estado vertiendo, esta fe en la praxis viene dentro de nosotros y viene como una confianza absoluta, categórica,
una certeza y una convicción que actúan juntamente en el corazón del hombre, en el espíritu, en las mismas entrañas del hombre. Una confianza absoluta en la verdad del Evangelio, que le permite recibir al hombre esa verdad absoluta del Evangelio. Esta fe le va a permitir al hombre entregarse a corazón abierto a esta obra de Cristo. La fe salvífica, la fe que es don de Dios. Esta fe va a permitir que el hombre en esta entrega renuncie al yo para conscientemente y de forma voluntaria empezar a vivir la vida de Cristo. Ahora, no es el cristiano que vive la vida de Cristo, es Cristo mismo cuando entra en el hombre, cuando entra en el regenerado, en aquel que ha sido arrastrado de tinieblas a luz, que empieza a vivir su propia vida. No puede ser de ninguna manera esto que estoy diciendo el resultado de la obra humana. Esto que yo estoy diciendo es el resultado de la fe. Y la fe, como les estoy diciendo, es el instrumento provisto por Dios mismo. Y esta fe es una confianza absoluta en la verdad del Evangelio, en lo que el Evangelio bíblico establece con respecto a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y cómo esta muerte de Cristo tiene un sinnúmero de implicancias en la vida del hombre. Y la fe bíblica trae estas implicancias y las injerta en el corazón del hombre. Y es esta fe que le permite al hombre ser justificado. Por eso es que estamos diciendo que el hombre es justificado por medio de la fe. La fe no es una obra humana que el hombre pueda hacer. La fe es una actividad sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, de la gracia de Dios, fecundada dentro del corazón del hombre. Es Dios poniendo, estableciendo, injertando este recurso dentro del hombre. En el libro de Juan nos vamos a encontrar, en el Evangelio de Juan nos vamos a encontrar con varias formas verbales del verbo creer. Nos vamos a encontrar con la palabra creer, creyendo, creeréis, creyeron, creen. Diferentes formas verbales. ¿Por qué tantas veces aparecen en el libro de Juan estas formas verbales del verbo creer? ¿Por qué es necesario creer? Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creer es, en otras palabras, esencialmente entregarse a Dios. Creer es estar totalmente de acuerdo con la verdad del Evangelio de Cristo. Creer es recibir de forma absoluta y categórica en mi vida todas las implicancias de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creer es afirmarse en que Dios nos da su justicia, pero en función de la obra de Cristo en la cruz. No porque nosotros la merezcamos, sino que en función de la obra de Cristo en la cruz. De esto está hablando Pablo. Aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 22. Quiero volver a leer. La justicia de Dios por medio de la fe. La fe como instrumento, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Quiero detenerme en ese todos los que creen en Él. En otras palabras, Dios ha provisto una salvación que alcanza para todos los hombres. Aunque sabemos que no todos los hombres van a ser salvos. Y esto no porque Dios quiera que no sean salvos, sino que porque la luz vino al mundo. Eso dice Juan capítulo 3. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el problema. Pero Dios ha provisto una salvación que alcanza a todos los hombres. Cristo no murió en la cruz por algunos hombres, por una parte de la humanidad. Cristo murió en la cruz por todos los hombres.
Él se dio en la cruz en rescate por todos. Eso dice la Escritura. Acompáñeme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el cual se dio a sí mismo, porque la muerte de Cristo es una muerte voluntaria, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Pero acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿ve? Ese uno que murió es Cristo, y murió por todos. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, cuando aquí dice en Romanos 8:22, para todos los que creen en Él, el texto está, tenemos que aclarar esto. Cristo murió por todos los hombres. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, nos decía 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Ahora, no todos van a ser salvos. Y no todos van a ser salvos porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso dice Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19. Dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto está en tiempo pretérito, en tiempo pasado. Ya ha sido condenado porque el hombre nace condenado por Dios. Y esta es la condenación. Verso 19. Que la luz vino al mundo. La luz es Cristo. Cristo vino al mundo. Cristo vino al ser humano que está en tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que Cristo no quiere salvarlos. Cristo quiere salvarlos. Por eso el texto, insisto, dice: para todos los que creen en Él. Y la última parte del versículo 22, que debiese ir pegada en el inicio del versículo 23, dice: porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Es una frase breve, es una frase corta, pero es una frase altamente significativa. Es una frase que necesitamos comprender en su profundidad, y probablemente yo no soy el mejor expositor para explicar esto, pero voy a hablar desde la luz que el Señor nos ha dado como ministerio en esto que estamos conversando. No hay diferencia entre los hombres. Cualquier diferencia que hubiese habido entre los hombres en la raza humana desaparece porque todos los hombres son pecadores. Por eso no existe diferencia. No hay diferencia entre los judíos y entre los gentiles. Los gentiles son el resto de los pueblos de la tierra. No existe diferencia alguna. No es que algunos están más cerca de Dios que otros. Eso no existe. El ser humano, en términos genéricos, está totalmente apartado de Dios. Tanto judíos como gentiles están en el mismo plano de salvación. O sea, sin salvación de Dios. Pero están también en el mismo plano con respecto a la condenación. Están todos condenados. Vuelvo a repetir Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree, presente, no es condenado, presente. El que no cree, ahora en tiempo presente, ya ha sido condenado, pasado, tiempos pretéritos. Esto ya está ejecutado. El hombre nace del vientre de su madre y nace condenado porque el juez justo del universo lo ha condenado. Y usted me va a preguntar: ¿y por qué el hombre nace condenado? Bueno, porque el hombre es un pecador de tomo y lomo. El hombre
es un pecador en teoría y en práctica. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca como consecuencia de que él es por naturaleza un pecador. Él es por naturaleza un pecador. Como ninguna obra humana provee salvación, porque no hay nada que los hombres puedan hacer para ser salvos, entonces eso nos pone a todos en el mismo plano. No hay diferencia tampoco. Ningún hombre puede hacer una obra que agrade a Dios. Ni el cumplimiento de la ley de los judíos, ni la obediencia al Corán de los musulmanes, ni las altas normas de las órdenes gnósticas que hoy día existen, ni el cumplimiento de ciertas normativas internas con respecto a una vida intachable. Nada sirve delante de Dios. Ninguna obra humana provee de salvación. La salvación es provista por medio de a causa de Cristo, de la muerte de Cristo, en el contexto de la gracia de Dios y por medio de la fe. Es solamente por medio de la fe en Jesucristo que el hombre alcanza la justificación, que alcanza esta justicia imputada, que Cristo le imputa su justicia al hombre pecador, mientras el pecado del hombre es imputado en el cuerpo de Cristo. Todo esto es por medio de la fe, no es de otra manera. Esto es lo que hace que todos los hombres estén igualados en su condenación. No hay diferencia en su condenación. Y no hay diferencia para ser salvos. Ninguno está más cerca que otro. Ninguno tiene más puntos que otros delante de Dios. Eso no existe. Eso es falso. No, es que ellos son los laicos y este es el clero. Entonces el clero está más cerca de Dios. Eso no es así. Hay una doctrina que necesitamos un día conversarla, estudiarla, que es la doctrina del sacerdocio universal del creyente, que echa por tierra esto de los clérigos y de los laicos. Tenemos que entenderlo. No hay diferencia en nada. Si pudiésemos definir de una manera muy sencilla justificación, tendríamos que decir que la justificación es el acto de Dios que considera como justo al hombre que no tiene justicia, solo en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Justificación es el acto de Dios, la intervención soberana de Dios, que considera como justo a un ser que es injusto por naturaleza, pero solo en función, la base de lo que estoy diciendo es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios viene y justifica al pecador en su condición pecadora, en su condición separada de Dios, en su condición impía, en su condición lejana de Dios, en su condición de ceguera espiritual. Dios viene y justifica al pecador por medio de la fe. Y lo coloca dentro de Cristo y coloca el Espíritu de Dios dentro de este pecador. Y este pecador deja de ser pecador y empieza a experimentar la regeneración, una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. La palabra regeneración en griego es palingenesia, algo nuevo, una nueva creación. Pero en base a la obra redentora de Cristo. Siempre es en base a la obra redentora de Cristo. La salvación del ser humano no puede descansar en lo que usted hace. La salvación del ser humano no puede descansar en los sacrificios que el hombre hace. La salvación del ser humano no puede descansar en las, comillas, supuestas obras buenas que el hombre hace. Porque estas obras buenas no existen. Estas obras buenas que para nosotros son buenas, dentro de la mirada de Dios, dentro de la óptica perfecta de Dios, son obras muertas porque las hace gente muerta. Y acuérdense que muerte en la Biblia es estar separado de Dios. Estar separado de Dios. Y los que están muertos espiritualmente, sus obras que ellos consideran buenas, no pueden ser de ninguna manera la salvación.
la base de la salvación. La salvación no puede descansar ni en humanismo, ni en sofismo, ni en obras buenas, ni en esto, ni en esto otro. La provisión de la salvación descansa en la gracia de Dios y en el instrumento de la fe. Tanto la gracia y la fe han sido puestas por Dios en el corazón del hombre. Y la base de aquello es la obra de Cristo. Una gracia que se derramó allí en la cruz del Calvario de una forma gloriosa, de una forma misericordiosa, de una forma bondadosa, es un torrente de vida corriendo para llegar al más seco de los corazones. La fe es el instrumento que viene con la gracia, y ambas cosas son provistas en la revelación del Evangelio. Esa fe bíblica, les dije adelante, recibe en su corazón, sin reservas, sin cuestionamiento alguno, la verdad del Evangelio de Dios en cuanto a Cristo, en cuanto a la encarnación de Cristo, en cuanto a la vida, a la obra y a los milagros de Cristo, en cuanto a la muerte vicaria de Cristo, en cuanto a la resurrección de Cristo, en cuanto a la exaltación de Cristo y en cuanto a la segunda venida de Cristo. Es glorioso. Es glorioso lo que estamos conversando. Si seguimos leyendo el texto, porque no hay diferencia, ¿cierto? Verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, esto está unido a la expresión anterior que no hay diferencia. Y no hay diferencia porque todos pecaron. En otras palabras, como todos los seres humanos son pecadores, absolutamente, en teoría y en práctica, no existe diferencia entre este y este otro para Dios. No hay diferencia entre judíos y gentiles, porque todos pecaron. No hay diferencia entre el rico y el pobre, porque todos pecaron. No hay diferencias entre el docto y el indocto, porque todos pecaron. No hay diferencia entre el hombre y la mujer, porque todos pecaron. No hay diferencia entre el que hace muchas cosas, quizás sinceramente, para mejorar su vida y el que no hace nada, porque todos pecaron. Y esto que estoy diciendo es dramáticamente conflictivo en la mente del ser humano, porque el ser humano no quiere oír esto, porque el ser humano ha puesto al hombre, el humanismo ha puesto al hombre en el centro del asunto. Y yo lo repito otra vez enfáticamente: el ser humano no está en el centro del asunto. El Evangelio no se trata del hombre. El Evangelio nunca ha tenido que ver con nosotros. El Evangelio se trata de Dios Padre, de la gloria de Dios Padre y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Evangelio se trata de Cristo y solo de Cristo. Y es por gracia, por medio de la fe, que nosotros somos alcanzados. Pero el Evangelio se trata de Cristo y de la gloria de su Padre, la gloria de Cristo. Pablo, antes de llegar aquí al versículo 22 y 23, en Romanos 3, en el mismo Romanos 3, de forma clara argumenta esta condición deplorable en la que el ser humano se encuentra. Si ustedes me permiten leer Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, voy a leer hasta el 18. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, judíos, el pueblo israelita, la nación geopolítica que está allá en el Mediterráneo, el pueblo del cual era descendiente Pablo, y los gentiles, el resto de los pueblos de la tierra. Ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. Quiero que usted preste mucha atención. Yo solamente voy a leer y quizás voy a hacer algunas referencias, pero presta atención. Como está escrito: no hay justo,
ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay justo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todo eso que usted llama obra buena para Dios no existe. Todo eso que usted llama bondad, si no ha sido originada por Dios en nuestro corazón, no es bondad. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Estoy leyendo cómo Dios ve al ser humano, cómo Dios lo ve a usted. No importa quién sea usted. Este es el diagnóstico de Dios para la humanidad sin Cristo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, mire, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por todo esto que estoy leyendo, que es la condición del ser humano delante de Dios, y que usted necesita conocerla, y la gente, claro, no va a aplaudir mensajes como este. Por eso es que el falso evangelio de la prosperidad, el satánico evangelio de la prosperidad tiene tanto auge en medio de las iglesias. Por eso es que ha proliferado como maleza. Por eso es que los predicadores del evangelio de la prosperidad aparecen como una gangrena y crecen y aumentan. Porque el evangelio de la prosperidad ofrece lo mismo que Satanás le ofreció a Jesucristo cuando estaba siendo tentado en el desierto. Pero el evangelio bíblico nos va a mostrar nuestra bancarrota espiritual. El evangelio bíblico nos va a mostrar nuestra gran necesidad de Dios. El evangelio bíblico, nos va a mostrar nuestra decadencia, nuestra depravación, nuestra miseria espiritual. Miseria que el humanismo dentro de ti no te permite ver. Miseria que la religión dentro de ti ha barnizado con una serie de discursos totalmente egocéntricos, totalmente demoníacos. Por eso es que han sacado la cruz del púlpito. Necesitamos volver a predicar a Cristo en los púlpitos y solo a Cristo. No hay justo ni aun uno. Y el texto dice, volviendo a Romanos 3:23, que es donde estamos porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ya explicamos esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta expresión destituir en el griego tiene el sentido de haber sido desprovisto. ¿Me está siguiendo, hermano, amigo? Esta expresión que aparece en nuestras Biblias, en la Reina Valera, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Esta expresión destituir, les decía yo, tiene el sentido de haber sido desprovistos. ¿De qué? De la gloria de Dios. O sea, los pecadores, que no son algunos, toda la humanidad nace condenada en pecado. Toda la humanidad nace subyugada a una naturaleza maldita llamada naturaleza pecaminosa. Toda la humanidad nace controlada bajo el poder del pecado. Y toda la humanidad es pecadora en naturaleza y en práctica. En teoría y en práctica. Y por naturaleza. Toda la humanidad es pecadora. Y como toda la humanidad es pecadora, ha sido desprovista de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado que gobierna al hombre
esta naturaleza pecaminosa que gobierna al hombre, te privó a ti como hombre, a ti como mujer, te privó desde que naciste de la gloria de Dios. Y todos los hombres están así. Y esto es terrible. Que todos los hombres hayan sido desprovistos de la gloria de Dios, hayan sido alejados, hayan sido echados fuera de la gloria de Dios. Ningún hombre nace en la gloria de Dios. Y hay tantas frases evangélicas que han mandado más gente al infierno que el mismo Satanás. Como por ejemplo, frases como, no, es que yo soy nacido y criado en el evangelio. Eso no existe. Eso es falso. Esa es una premisa diabólica. Bíblicamente el hombre es nacido y criado en las tinieblas. Que usted sea hijo de cristiano no significa que usted es cristiano. Que usted haya sido enviado a un colegio cristiano no significa que usted es cristiano. Que usted haya tenido un tutor cristiano no significa que usted es cristiano. Que usted visite una iglesia de tiempo en tiempo no significa que usted es cristiano. Que usted se haya bautizado no significa que usted es cristiano. Nadie es cristiano por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón. Juan 1:13 dice que solamente se puede ser hijo de Dios por voluntad de Dios, por la intervención soberana de Dios en tu vida. El hombre como ha sido desprovisto de la gloria de Dios, ha sido echado fuera de la gloria de Dios. Y existen dos realidades espirituales solamente: la luz y las tinieblas. No hay más. No hay un lugar intermedio. Aunque la religión ha creado un limbo intermedio, una tierra de nadie, una zona donde cree que puede vivir a su manera sin importar lo que Dios dice, para Dios existen la luz y las tinieblas. Y la luz es la gloria de Dios. Y los hombres han sido echados fuera de la gloria de Dios. Han sido desprovistos, insisto, han sido desprovistos de la gloria de Dios. Por lo tanto, los hombres están subyugados por la naturaleza pecaminosa y obligados a vivir en las tinieblas, y ellos mismos son tinieblas. El hombre no solo está en las tinieblas, sino que el hombre, toda su esencia es tinieblas. Los hombres están unidos en algo, y es que están unidos en que están todos en tinieblas. La humanidad está unida en algo, y está unida en que toda la humanidad está separada de la luz de Dios. La humanidad camina como un solo hombre en las tinieblas. No hay diferencia. Ahora, dice el texto, y están destituidos de la gloria de Dios, y yo les acabo de explicar que esta expresión destituir tiene el sentido de estar desprovisto. Y debiésemos entenderlo como que el ser humano ha sido desprovisto de la gloria de Dios. Pero ¿a qué se refiere Pablo, el apóstol, cuando menciona la gloria de Dios? Tenemos que enfatizar, para responder a esta pregunta, tenemos que enfatizar que el hombre, producto de su pecado, fue separado de Dios. Pero no lo podemos decir así de manera tan simplista. Tenemos que entender qué significa esta separación de Dios. El hombre fue separado a causa del pecado, como resultado del pecado, de este pecado que está metido en las entrañas del hombre, que está metido en la forma de pensar del hombre, que está metido en la cosmovisión del hombre, que está metido en la conducta del hombre. Este pecado, el pecado en términos genéricos, ha separado al hombre de la comunión con Dios. Lo ha separado de la relación con Dios. Relación que Adán tenía con Dios antes de la caída. Ahora, usted tiene que saber algo. Es imposible que el hombre pueda recuperar esta comunión, pueda recuperar esta relación por sí mismo. Es imposible que el hombre pueda recuperar esta comunión con Dios y esta relación con Dios
por sus propias fuerzas, por sus propios mecanismos, por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, por muy sinceros que sean los esfuerzos, por sus propias disciplinas cristianas, por muy sinceras que sean las disciplinas cristianas que él está realizando, de manera muy sincera. Si no están afirmadas en la base de la obra de Cristo, tú estarías sinceramente engañado. El hombre está alejado de la presencia de Dios. El hombre está lejos y está falto de la presencia de Dios. Ahora, donde se manifiesta Dios, donde se manifiesta la presencia de Dios, ahí está la gloria de Dios. Donde se manifiesta Dios, ahí está la presencia de Dios y ahí está la gloria de Dios. Y si el hombre no tiene comunión con Dios, es porque está desprovisto de la gloria de Dios, no está expuesto a la gloria de Dios. Desde después que Adán pecó, después que Adán cayó rotundamente, nunca más tuvo acceso a la gloria de Dios, salvo por la tremenda puerta de gracia que Cristo abrió allí en su muerte en la cruz del Calvario. Todos los hombres están, destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están imposibilitados de por sus propios mecanismos restaurar la relación con Dios. Todos los hombres están imposibilitados de presentar méritos delante de Dios para mejorar su relación con Dios. Todos los hombres no pueden hacer nada para estar en la presencia de Dios. Y si no pueden hacer nada para estar en la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios está la gloria de Dios, entonces ellos no pueden hacer nada para experimentar la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Por eso que Pablo dice, porque han sido destituidos de la gloria de Dios. Han sido desprovistos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese pecado que entró es porque no estaba, y entró por un hombre, y ese hombre es Adán. Y en Adán todos pecamos, y entró el pecado al mundo de los hombres por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, ¿qué muerte? ¿La muerte física? No, de ninguna manera. La muerte física es evidencia de una muerte peor que existe, de la muerte espiritual. La muerte física es la evidencia de la existencia de la muerte espiritual. Y aquí donde dice el texto, así la muerte pasó a todos los hombres, está diciendo la muerte espiritual, el estado de total separación del hombre con Dios, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Adán es nuestra cabeza federal como humanidad. Y él fue echado fuera del lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Y en él todos fuimos echados fuera. Todos nosotros fuimos excluidos de su presencia. Y todos nosotros fuimos excluidos de su gloria. Y es solo la obra de Cristo. Por favor, amado hermano. Dios permite que caigan las estructuras religiosas y los paradigmas religiosos que no tienen asideros bíblicos. Y podamos entender que solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que nos permite experimentar la presencia de Dios y la gloria de Dios de nuevo. Nada más. Juan 17:24, yo lo anoté aquí porque es una referencia a lo que estoy diciendo, esta última frase que dije, que es solo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario la que nos permite estar en la presencia de Dios y estar en la gloria de Dios de nuevo, experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Juan 17:24 dice en el contexto de la oración sacerdotal de Jesús, cuando él está orando por todos los que el Señor iba a dar, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En otras palabras, quiero que donde está mi presencia, ellos estén. Para que vean mi gloria que me has dado. ¿Y cómo?
como si el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Lo que pasa es que por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, se abrió esta puerta de gracia, se abrió esta puerta de misericordia y por medio de la fe los hombres pueden ser justificados y por medio de esa fe pueden entrar en la presencia de Dios y pueden otra vez, como dice Jesús aquí, puedan ver mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Es glorioso. Es glorioso lo que estamos conversando y la fuerza que tiene Pablo al decirnos lo que nos está diciendo. Obviamente es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Entonces, así como todos aparte de Cristo son igualmente pecadores y rechazados por Dios, todo el que está en Cristo, el que está dentro de Cristo, porque ha sido justificado por el propio Dios, por medio del instrumento de la fe en la obra de Cristo. Entonces, todo el que está en Cristo es igualmente justo y aceptado por Dios. No existe distinción alguna entre los que son salvados. No hay diferencia entre los pecadores, están todos destituidos de la gloria de Dios, pero tampoco hay distinción alguna entre los salvados, porque todos estamos en Cristo y no hay mérito. No hay más mérito en un cristiano que en otro cristiano. Todos estamos en Cristo. Entonces no hay distinción alguna entre los que son salvados, porque tampoco existe distinción entre los que están perdidos. Cristo, como imputa su justicia en mí y en ti, querido hermano, nos reviste de la justicia de Cristo. Lo dice el escritor bíblico. De Cristo estáis revestidos. Ahora cuando Dios te ve, ya no te ve a ti que has sido justificado por medio de la fe en la obra de Cristo. Ahora ve a Cristo. Si tú has recibido la fe salvífica para creer en la obra de Cristo, tú has sido justificado por Cristo. Tú has sido revestido por la justicia de Cristo. Tú estás revestido de Cristo y cuando Dios te ve, Dios ve a Cristo. Y tú y yo estamos escondidos en Cristo. Esta palabra que se me olvidó decir, que esta palabrita destituir es ustereo, que tiene el sentido de estar desprovisto, pero también tiene el significado de ser el último, el inferior. Todo ser humano ocupa el inferior lugar en lo concerniente a la gloria de Dios, porque está desprovisto de la gloria de Dios. Y Cristo, por medio de su muerte, por medio de la imputación de su justicia en nosotros, por medio de la fe, nos lleva a su presencia, nos hace uno con Él, nos lleva delante de Dios, escondidos en la perfecta justicia de Dios, perfectamente amalgamados con Cristo, y donde nosotros estamos siendo absorbidos por la persona de Cristo y expuestos permanentemente a la gloria de Dios. Ahora, seguimos ahí en Romanos capítulo 3, pero ya iniciamos el versículo 24 que dice, y el último, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta expresión, siendo justificados, se aplica a todos los que, por medio de la fe, han creído en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta expresión, siendo justificados, se aplica a todos los que han creído. Aun cuando están creyendo siendo aún pecadores. Aún siendo pecadores, ellos por medio del instrumento de la fe que ha venido a su vida, como un don de Dios,
a causa de la gracia, a causa de la muerte de Cristo, han podido creer en esa muerte redentora de Cristo, porque la muerte de Cristo en la cruz es la base de la justificación, es la base de la redención, es la base de la reconciliación, es la base de la regeneración, es la base de la adopción, es la base de la propiciación y de la expiación. Y es la base de la santificación. Y es la base de la glorificación. La cruz está en el centro. Usted no tiene que olvidarse de esto. La cruz está en el centro. La obra redentora de Cristo está en el centro. Y Pablo lo está diciendo aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero siendo justificados apela a todos aquellos que han creído en la obra de Cristo en la cruz. La palabra griega para justificados es dikaiō. Dikaiō. Y dikaiō, la acepción primera que tiene, es declarar la probidad de algo o de alguien. Declarar la probidad de algo o de alguien. Es decir, es la justificación, es la declaración que Dios hace de un hombre que es injusto, que es impío, que es pecador por naturaleza, pero Dios viene y en vista de la obra de Cristo en la cruz, viene y lo declara justo. Pero justificación bíblica, querido hermano, querido amigo, justificación bíblica no solo es que el hombre injusto, que el hombre impío, que el hombre pecador ha sido declarado justo. Justificación bíblica es que además de haber sido declarado justo, es hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Es constituido justicia de Dios delante del mismo Dios. Justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley de Dios han quedado totalmente satisfechas por medio de la justicia de Jesucristo que ha sido imputada en este pecador que ha creído en la obra de Cristo en la cruz. Amado hermano, qué glorioso lo que estamos conversando. Justificación bíblica, dikaiō, no solo es la declaración que Dios hace de que el injusto ahora es justo, sino que además Dios a este hombre injusto lo declara justo, pero lo hace justicia de Dios en Cristo Jesús. Justificación es la declaración que Dios hace de que todas las demandas de la ley de Dios han quedado totalmente satisfechas en aquel que ha recibido la imputación de la justicia de Cristo en su propia vida. La justificación es un acto totalmente legal, con implicancias legales delante de Dios, que cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. El pecador deja de ser pecador por una declaración de Dios y por una transformación de vida sobrenatural que el propio Dios hace en este hombre. Esa es la palingenesia, esa es la regeneración. Y este pecador ahora judicialmente deja de ser pecador y es un regenerado. Aleluya. En la justificación, Dios imputa, Dios carga, Dios abona la perfecta justicia de Cristo a la cuenta del creyente. Y luego declara que ese hombre que era un pecador, un empedernido pecador, ahora lo declara redimido con plena justicia delante de Dios. Y ahora Dios ve a este hombre que ha sido declarado justo y constituido justo, lo ve en Cristo Jesús.
Ahora Dios ve a Cristo en todo redimido. ¿Dónde quedan nuestras obras? ¿Dónde quedan nuestros esfuerzos? Por muy sinceros que sean. ¿Dónde quedan los sacrificios que tantos andan haciendo por ahí? Tenemos que distinguir lo que es justificación de santificación. Pero las dos van de la mano. Son hermanas la una con la otra. La justificación hace que ese que ha sido justificado pueda vivir en un progreso y en un proceso increyendo de santificación. Dios no justifica a un hombre que Él no va a santificar. La salvación bíblica es justificación y santificación. No pretendamos ver la salvación solamente como la justificación. La justificación es la declaración que Dios ha hecho del hombre pecador como justo y lo constituido justo y lo ve escondido en Cristo Jesús. Pero la justificación y la santificación jamás pueden separarse. Dios no va a justificar a aquel hombre que Él no va a santificar. Ahora, el texto dice, sigo en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Es algo que se recibe por gracia. Es algo que es gratis. Y yo aquí quiero hacer un alcance. La justificación por medio de la fe es gratis. La salvación bíblica que Dios otorga al ser humano que está perdido es gratis. Nunca tienes que pagar por tu salvación, con nada, a nadie, porque Cristo ya pagó por tu salvación. Ahora escucha, que la salvación que Dios nos ha otorgado gratuitamente, que esta justificación que Dios nos ha otorgado gratuitamente, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sea gratis, no significa que es barata. Ten cuidado. La salvación que Cristo nos da a través de la justificación por medio de la fe es altamente carísima. Se pagó un precio extremadamente elevado por algo que no valía absolutamente nada. Se pagó con la sangre del Hijo de Dios. Se pagó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se pagó con el derramamiento de su sangre. La sangre fue el precio que se pagó delante de Dios por la salvación, por la justificación. Ten cuidado. La salvación no es barata. No es barata. No podemos llegar y pisotearla. Es carísima. Costó la sangre de Cristo. Pero cuando hablamos de gratuito, estamos hablando de algo que una persona recibe sin haberlo ganado y sin merecerlo. Cuando decimos que hemos sido justificados gratuitamente, tiene que entender, usted no merece esto. No lo merece, usted no merece ser justificado. Usted merece experimentar la primera expresión de la justicia de Dios, que es el juicio de Dios. Usted y yo y todos los seres humanos, lo único que merecemos y vamos a seguir mereciendo toda la eternidad es arder en las llamas eternas. No merecemos absolutamente nada más. Que sea gratuito también significa que tú no te lo has ganado. Tú no puedes, como cristiano, creer que eres superior a los otros cristianos. Entonces, en nuestro trato, en nuestra relación, tenemos que ser humildes, tener un espíritu quebrantado, una vida crucificada. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, hermana, porque usted puede estar totalmente equivocado en cómo usted se ve con respecto a los demás. Ninguno de nosotros merece, ninguno de nosotros tiene mérito y ninguno de nosotros se ha ganado la salvación, porque tú no has aportado absolutamente nada. Cada vez que usted y yo tratamos de aportar a la obra de Dios, la echamos a perder. Martín Lutero lo dijo.
si tan solo pongo un dedo de mi mano en la obra de Dios, lo echaré todo a perder. Quiero que leamos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, mediante el cumplimiento humano del estándar de Dios, entonces por demás murió Cristo. El texto dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es como si estuviese diciendo: no desecho la gracia de Dios, porque si como hombre puedo cumplir con el estándar de Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Lo que Pablo está diciendo es: el hombre no puede cumplir con las altas demandas de justicia de Dios. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar, una muerte vicaria. Y termina el texto diciendo: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención en el griego tiene varias acepciones, pero la palabrita que aparece aquí es apulotrosis. Apulotrosis. Y es una palabra parecida a otra palabra que es lutrosis. Está la palabra lutrosis y la palabra que está acá que es apulotrosis. La palabra lutrosis transmite la idea de liberar, de liberación, generalmente por el pago de un precio. ¿Ya? Pero cuando hablamos de apulotrosis, estamos hablando de la misma idea: liberación o rescate por el pago de un precio, pero se empleaba puntualmente para cuando se refería en tiempos, en el contexto cultural, de eso estoy hablando, se empleaba para referirse al pago que se realizaba para libertar a un prisionero de sus captores, o por el pago del precio que se había establecido para liberar a un esclavo. Eso es apulotrosis. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando del pago que se hace para la liberación de un esclavo. Entonces, el texto termina diciendo en el versículo 24, la parte B: mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra de Cristo en la cruz del Calvario logró, por medio de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es el valor, el precio que se pagó, por medio de la muerte de Cristo y de la sangre derramada de Cristo, se pagó un rescate, una apulotrosis, se pagó la liberación de los que estaban esclavos en tinieblas. Fueron liberados por medio de la sangre de Cristo. No solo fueron justificados gratuitamente, sino que esta justificación fue mediante la redención, mediante el pago que Cristo hizo, la apulotrosis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No te olvides que el hombre estaba absolutamente gobernado por el pecado. El hombre está absolutamente gobernado por el pecado. El hombre se encuentra en absoluta pecaminosidad e incapacidad. El hombre no tiene cómo alcanzar los estándares de justicia y de perfección que Dios demanda. Ningún hombre podía ser redimido. La redención de un pecador es el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ningún hombre se puede redimir a sí mismo. No hay ninguna institución eclesiástica que te pueda redimir. No existe ningún pastor, ningún profeta, ningún evangelista, ningún chamán, ningún sacerdote, ningún cura, ningún papa. Nadie te puede redimir.
El único que puede obtener eterna redención es Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Porque Él pagó el precio. Él realizó la apulotrosis. Cristo era el único que podía pagar el precio para redimir al hombre pecador de su esclavitud pecaminosa, de su condición de tinieblas y de su estado permanente de condenación. Cristo es el único que podía hacer esto. Nadie más lo podía hacer. Nadie más. Y el versículo, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como el hombre no puede hacerse justo a sí mismo, Dios tuvo que proveer el pago. Dios tuvo que proveer el recurso con el que se iba a realizar la redención. Dios tuvo que proveer la base de la justificación. Dios tuvo que proveer el cordero. En la cruz se proveyó un cordero. En la cruz se derramó una sangre. Y esa sangre es la provisión de Dios para efectuar la redención. Entonces la redención se logra por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Es glorioso esto, porque el texto dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo en esa cruz. Cristo fue voluntariamente, no lo obligaron, porque la muerte de Cristo fue totalmente sacrificial. Cristo lo dice, yo pongo mi vida, yo pongo de mi vida, de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo. Pero Dios puso también a Cristo en esa cruz. Dios puso la provisión ahí a la luz de todos, que todo el mundo viera que Cristo era la propiciación. Dios puso a su Hijo a la vista de todo el mundo, a la vista de los ángeles y de los demonios, a la vista del mundo visible y del mundo invisible. Dios lo puso colgando entre el cielo y la tierra en una cruz como propiciación. La palabra propiciación aquí es hilasterión. Hilasterión. Y la palabra hilasterión tiene el sentido básico, categórico, de apaciguar, de satisfacer. ¿Ya? Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de apaciguar, satisfacer. La palabra propiciación viene de una palabra hebrea que es caporet. La palabra caporet en hebreo era la palabra para el propiciatorio, que era la planchita de oro fino que cubría el arca del pacto. Y caporet significaba cubierta, lo que cubre. Entonces Cristo fue puesto como el caporet, como la propiciación, para apaciguar, para satisfacer las altas demandas de Dios y para apaciguar la ira de Dios que está sobre el ser humano y al mismo tiempo cubrir al hombre de la ira de Dios, cubrir al hombre del juicio de Dios. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios por sí solo, a no ser que pase la eternidad ardiendo en el fuego eterno. La única forma, aparte de esta, que el hombre pueda satisfacer las altas demandas de Dios, es estar escondido, cubierto por Cristo, porque Cristo es nuestra propiciación. La única satisfacción o propiciación que podía ser aceptada por Dios y que podía reconciliar al hombre con Dios
tenía que ser hecha por el propio Dios, porque el hombre no iba a poder. Para el hombre era esto totalmente imposible. Por eso es que delante leímos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, ¿se acuerda? Donde decía que Jesucristo se dio a sí mismo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es el Logos de Dios encarnado. Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. La unión hipostática. Dos naturalezas perfectamente amalgamadas, pero un solo ser. Jesucristo era el único que tenía que proveer el pago, tenía que proveer el sacrificio, y se proveyó a sí mismo en su cuerpo de hombre. La propiciación con rescate obrada por Cristo fue pagada con su sangre. Y así Él logró aplacar la ira de Dios que había contra usted y contra mí. Por eso es que tenemos que adorar eternamente al Señor de la gloria. Y por eso es que debiese haber en nuestro corazón un profundo sentir de gratitud a Dios. Un profundo espíritu de adoración y de alabanza. Y un fuerte y férreo compromiso de servicio a la iglesia de Cristo. En gratitud a esto que estamos conversando. Termino diciendo esto. Pero si ustedes me permiten leer primero un texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. El apóstol Pedro escribió lo siguiente. Fuisteis rescatados, apolutrosis, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir en las tinieblas, cautivos en las tinieblas, presos en las tinieblas, condenados en las tinieblas, la cual recibisteis de vuestros padres, esa herencia corruptible, esa herencia pecaminosa. No con cosas corruptibles. El pago no se hizo con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que fuisteis rescatados, fuisteis comprados, fuisteis liberados, apolutos, liberados, con la sangre preciosa. No con la... Precioso no es sinónimo de bonito, de hermoso, de bello. Precioso tiene que ver con precio, con valor, con cuantía. Con la sangre preciosa, o sea, con la sangre valiosa, con la sangre carísima de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados hermanos, los que hemos sido justificados por la ofrenda de Cristo, por medio de la fe, tenemos que estar siendo santificados por Cristo, por medio de la fe. Hoy día vimos, el hombre es justificado por medio de la fe. De verdad mi anhelo es que el Señor te pueda hablar, que el Señor se pueda revelar a tu vida. Mi nombre es Víctor Bascuñán. Soy ministro y presbítero del ministerio Gracia y Cruz. Tenemos un fanpage, tenemos una página de YouTube, un canal de YouTube. Si usted quiere ver más temática, más predicaciones, videos, podcasts, enseñanza, consúltelo. Si usted quiere que le expliquemos, si usted no se entendió el mensaje y usted quiere oír el evangelio de una forma un poco más con tiempo, más personalizado, si usted quiere que oremos por usted, ahí en nuestro fanpage están nuestros teléfonos, nuestro correo. Estamos a su servicio. Este es el programa El Camino de la Cruz. Nos encontramos todos los días miércoles a las 20:30 horas. De verdad yo espero que esto haya sido de mucha bendición para usted. Nos vemos el próximo miércoles. Dios bendiga su vida.